Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Auspician Renitec con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más suyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol. A la gran 730 se prepara para el lunes con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Aquí por ABC Cardinal 730 AM. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:31 en todo el país. Aquí arrancamos Cardinal Deportivo por la más potente ABC Cardinal, ABC TV. Darío Martín Ibarra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Sí, señor, así es. Obi Cáceres en cabina técnica, Fabio Martín en la producción. Sorteo de los campeonatos, Primera B, Intermedia, Primera C. El fútbol retorna de a poco, Darío Martín Ibarra. Primera división, vamos a tener el sorteo a partir de las 18, siempre en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Para conocer el fixture de la temporada 2021, con 10 equipos otra vez en la primera división a causa de que la intermedia durante la pasada campaña no se había disputado. Y en estos momentos ya un anticipo de que sí, se va a competir. Sí. En las demás categorías. Es más, hay una victoria muy importante cuando el Ministerio concede u otorga las fechas para las demás categorías de poder entrenar bajo protocolo, sin hisopados, y hoy lo hablabas con Guillermo Sequera, el director de Vigilancia. Se entrenarán por grupos, algo que había ocurrido en la primera división cuando las actividades retornaban. Tratamos de tomar un poco la normalidad porque somos uno de los pocos países, si es que no somos el único, en no tener a las otras categorías. Porque Uruguay tiene, tiene Brasil disputa, Argentina también, Chile lo hace, Ecuador y Perú están en competencia con sus segundas divisiones, Venezuela también. Entonces, prácticamente somos el único país que no tenía otra categoría en disputa, solamente la primera división. Bolivia, que fue uno de los últimos en retornar, arranca en realidad con la segunda división, la Copa Simón Bolívar. Allí, por ejemplo, hubo un campeón con paraguayos. El caso de Javier Martínez, en su momento fuera de Santaní, jugó en Independiente. También este muchacho, Central de Cerro, Benítez. O sea que nosotros apostamos todo a un campeonato de primera división y olvidamos a las otras categorías. Y eso lleva a que en el año 2021, este año, tengamos solamente 10 equipos en primera división. Y tengamos que regularizar un poco también el año, Johnny, porque imagínense disputar la primera división y no la intermedia. ¿Cómo quedamos con los 10 equipos? Claro. Un campeonato que ya no podrá tener descensos. Aquí, por ejemplo, complicado Guaireña, complicado 12, complicado River, complicado Sol, complicado Luqueño. Luqueño que arranca último en la clasificación del promedio. Hace rato que no ocurre, Darío, que prácticamente 5 equipos están allí con una campaña frágil y van al descenso. Y esto se modifica porque si hay división intermedia, van a descender 3 equipos y uno disputará el repechaje. No será un año fácil para los de la primera división. Así que tendrán una competencia sin margen de error, no solamente en el torneo clausura, sino que ya en el campeonato apertura. Porque siempre ha sido el primer certamen un colchón para los equipos que pelean por la permanencia y tienen un irregular segundo campeonato. Contacto con nuestro compañero Sergio Resquín del Departamento Prensa de ABC TV. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, compañeros. Estamos en conferencia de la Cancillería Nacional sobre el pedido a la Cruz Roja o pedido de apoyo a la Cruz Roja por parte de la familia Denis. En este caso, el gobierno nacional rechaza lo que es este pedido y están dando los argumentos del porqué. Escuchemos lo que dice Federico González, canciller nacional. Bueno, acaba de culminar, ahora está el área del tema de preguntas. Elías Acevedo había mencionado de que Paraguay no quería otorgar el estatus de beligerante al EPP y es por ello también que no compartía la decisión de que el Comité Internacional de la Cruz Roja intervenga como mediador. Es así, realmente no quieren dar ese estatus, no quieren dar ese reconocimiento ni ningún tipo de participación a este grupo criminal. Es correcto, no se le puede dar porque bajo ningún sentido pueden llegar a tener esa condición o ese estatus. Reitero, el Comité Internacional de la Cruz Roja puede intervenir y ha venido interviniendo en distintos países del mundo como Yemen, Siria, Sudán del Sur, Ruanda, Colombia, con otras situaciones que no son las nuestras, son totalmente diferentes. Y el otro sentido, el otro escenario en el que pueden actuar tiene que ver específicamente con esta denominación que dice otros tipos de violencia por debajo del umbral de un conflicto armado. Y esos otros tipos de violencia tienen que ver con violencia colectiva, cosa que tampoco se da en nuestro país. Entonces, la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja puede justamente llegar a encaminar el reconocimiento de un estatus de beligerante a este grupo criminal que desarrolla actividades terroristas. Y eso el gobierno de la República del Paraguay no lo va a conceder. Es parte de lo que decía entonces el canciller nacional Federico González de no permitir que la Cruz Roja apoye en el caso del pedido de los secuestrados Oscar Denis, la familia también de Félix Urrieta y de Edelio Morínigo, de manera a que pueda trabajar en relación a estos casos. Según comenta de la Cancillería, no se dan las condiciones como para que la Cruz Roja pueda ingresar al país y apoyar en estos hechos delictivos donde el EPP es el principal causante del secuestro de esas personas. Sergio Resquín, con esta conferencia de prensa en la Cancillería, rechazan el pedido de una mediación de la Cruz Roja, una situación que había sido solicitada por las hijas del señor Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Rechazan que puedan mediar ante este secuestro porque consideran que Paraguay no está viviendo un conflicto armado. Sí, señor. Rechazan pedido de mediación de la Cruz Roja Paraguaya y habría que ver qué responde la familia a esta situación, a este rechazo del gobierno paraguayo. 11:39, un rápido repaso de lo que está pasando a nivel futbolístico. Darío, la FIFA informó esta mañana que el Auckland de Nueva Zelanda, Auckland City de Nueva Zelanda, baja de la Copa Mundial de Clubes, que se va a jugar del 1 al 11 de febrero, porque Nueva Zelanda tiene restricciones a salida y entrada de personas del país. Y es el mismo club el que se baja, ¿sí? No la FIFA sacándolo del certamen, sino que decide el club por las medidas estrictas de aislamiento, por las cuarentenas obligatorias también, ¿sí?, a encontrar una dificultad para salir y por sobre todo a retornar cuando acabe el certamen mundial a su territorio. Entonces deciden por esta cuestión no participar. Para la FIFA no habrá un cambio muy sustancial porque el que debía enfrentar al Auckland City automáticamente clasifica de ronda. El equipo de Qatar, y el conjunto local. Así
no habrá una modificación del calendario. Y es una lástima. En Oceanía, principalmente entre Australia y Nueva Zelanda, las medidas son estrictas. Es más, el primer Grand Slam, en el caso del tenis, el Abierto de Australia, se posterga de enero a febrero, arranca el 8, porque todos los tenistas, todos, sin importar nombres, posiciones dentro del ranking, deben cumplir con una cuarentena estricta, obligatoria. Van a estar encerrados por 14 días con un pequeño periodo de 5 horas para que puedan entrenar durante ese tiempo. Pero siempre hotel, entrenamiento, hotel, dentro de una burbuja establecida por la organización. Y esto ahora termina impactando también en el fútbol. 11:41. Doctor Diego Moreno, asesor jurídico del Club Guaraní, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Johnny, para vos, para Darío y para todo el equipo, así como para toda la prestigiosa audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por atendernos, doctor. El tema Raúl Bobadilla, castigo del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, multa, ¿en qué punto está actualmente, doctor? Y la situación es cada vez más grave, Johnny, te adelanto de esto, mirá, nosotros seguimos perplejos por lo que consideramos que es una resolución que carece de cualquier tipo de validez jurídica, porque es una resolución arbitraria y las resoluciones arbitrarias no tienen valor jurídico. Esa es una afirmación que se basa en que supuestamente la prensa y la opinión pública están en contra y condenaron, y ellos se basan en eso en lugar de hacer un análisis jurídico, que es lo que un tribunal debería hacer. Entonces lo que acá se dijo es que supuestamente el jugador violó el artículo 52, que habla de insultar o de humillar o de dar codazo y cosas así, y eso nadie vio eso, ni la prensa, ni la opinión pública, ni nadie, solamente el tribunal vio eso. Entonces, pero eso no está analizado ahí en la sentencia. Entonces nos preocupa porque es una resolución que no se basa en argumentos jurídicos, impone una sanción drástica a un jugador sin tomar en cuenta sus antecedentes, sin tomar en cuenta si hubo culpa, si hubo alguna intención realmente de causar algún tipo de perjuicio a alguien, cosa que no existió. Y entonces ayer hemos recibido una nueva comunicación de un nuevo sumario contra otros jugadores del plantel. Entonces acá estamos hablando ya de una situación de ensañamiento contra el club, por motivo por el cual, esto es la primera vez que lo digo al aire, hoy el Club Guaraní va a estar pidiendo al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a Robert Harrison, la remoción inmediata de los 5 miembros que componen el Tribunal Disciplinario de la APF. Estas personas ya no pueden continuar en el cargo porque con esta resolución han demostrado que no son independientes, que no son imparciales, que se dejan llevar por una supuesta afirmación de la opinión pública, que no es cierto, que se dejan llevar por lo que supuestamente dijo la prensa, lo cual también es falso, porque a mí varios medios de prensa me dijeron que ellos no consideran que esto constituye un caso de insulto, ni de humillación, ni de codazo, ni nada, que es lo que dice el artículo 52. Entonces, así está la situación, y ahora nos vamos a defender negando todos los hechos que se consignaron después del partido disputado contra Olimpia en la final, donde se dice que algunos jugadores de Guaraní habrían incurrido en algunos actos que supuestamente violarían disposiciones del reglamento, lo cual es falso. Nosotros, la defensa de Guaraní niega eso, y nos llama mucho la atención de que en lugar de citar a estos jugadores de Guaraní, hasta ahora no se tomó ningún tipo de medida contra árbitros que después de esa final empiezan a burlarse de jugadores de Guaraní, lo cual es gravísimo. Los propios árbitros que cobraron esa final empiezan a burlarse, a proferir burlas, sorna, diciendo ahora nos toca festejar a nosotros,
le ganamos, ese tipo de cosas que son completamente inaceptables para un cuerpo arbitral. Y esto es algo que no es algo que le afecte solamente al club guaraní. Yo creo, Johnny y Darío, que van a coincidir conmigo que es gravísimo lo que está pasando, no porque sea Guaraní, no porque sea cualquier otro club. Este tipo de conductas no pueden ser permitidas en el marco de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Doctor, ¿la defensa de Raúl Bobadilla fue presencial o fue por escrita? Porque si finalmente el tribunal se inclina por lo que opinó la gente, el hincha, a través de las redes sociales o públicamente, ¿qué utilidad tuvo la defensa del jugador? ¿Hasta qué obviamente que momento fue útil? El jugador se defendió y dijo claramente lo siguiente, fue en ningún momento lo realicé con el intento de infringir ninguna disposición reglamentaria, ni de ofender al equipo rival o a las autoridades del encuentro, y mucho menos al público. Mi conducta fue simplemente una celebración compuesta de euforia y de emoción, sin ningún objetivo inmoral o antideportivo, que fue lo que todos pudimos ver en la Cámara. Todos pudimos ver eso en la Cámara. Entonces, acá lo grave es que un tribunal, a ver qué dice la opinión pública, a ver qué dice la tapa de Popular, qué dice la tapa del diario, cual diario que sea, ¿verdad? Y eso pues no puede ser. Un tribunal pues no puede fallar con base a lo que dice Twitter, con base a lo que dice Facebook. ¿Cómo vamos a terminar así? El día de mañana las turbas del Twitter le van a querer linchar a alguien del tribunal. No, Twitter dijo que a este hay que sancionar. Esto pues no puede ser. Tenemos que ser un poco más serios, un poco más rigurosos. Necesitamos un tribunal que aplique el reglamento. Y eso no ocurrió acá. Y eso es algo que le causa un agravio no solamente a Raúl Bobadilla, un jugador que es no solamente ídolo de la afición aborigen, sino que es un jugador que actualmente está en la selección, un jugador que tiene una trayectoria, un jugador que tiene una trayectoria, una conducta intachable. Entonces, esto es algo que el día de mañana le puede pasar a otro club, a otro jugador. Es una causa en la cual tienen que unirse todos los clubes para expresar su total repudio y desaprobación a lo que ocurrió acá. Esto es muy grave. Sí, sacando de lado eso, doctor, pero ¿no le parece que debió cuidarse también Bobadilla para festejar de esa forma, doctor? ¿Ustedes no le consultaron al jugador qué pasó? Los jugadores tienen que cuidarse, etcétera, pero ese es otro tema. Yo no voy a hablar de eso, porque yo no tengo ninguna competencia para hablar de eso. Pero yo lo que te puedo decir es que se haya o no cuidado Bobadilla, lo que tuvo que haber hecho el tribunal, desde el punto de vista jurídico, es analizar si su conducta se subsumía o no dentro de alguna de las infracciones previstas por el reglamento disciplinario, y no hizo eso el tribunal. No hay ningún análisis de ese tipo. No, la opinión pública, la prensa, la moral y la buena... Se fue por la tangente y no aplicó el derecho, sino que dictó una resolución arbitraria y completamente injusta, y eso atenta contra la transparencia del torneo. Porque la transparencia no es solamente que el árbitro cobre bien, que el VAR cobre bien. La transparencia también pasa por las decisiones que toma el tribunal disciplinario, y eso es algo que nos compete a todos. Todos deberíamos estar interesados en contar con un tribunal disciplinario que falle conforme a derecho y no conforme a lo que dijo Twitter, Facebook o la tapa del Popular. Doctor, hay un sumario abierto para Servio, el arquero, José Florentín y Cristian Báez, quien ya está actualmente en libertad. Sí, hay un sumario. Fuimos comunicados de eso el día de, creo que fue antes de ayer. Entiendo que el doctor Julio Carone, que es nuestro especialista, está trabajando una defensa muy sólida, porque no hay absolutamente ninguna afirmación, y tenemos pruebas para sustentar esto, ninguna afirmación, ningún acto, ninguna conducta de estos jugadores que pueda llegar a constituir una infracción. Pero de todas maneras te digo, la estrategia de la defensa se va a basar básicamente en negar esto, pero también quiero poner a conocimiento de la opinión pública de que a nosotros nos llama mucho la atención de que se decida incluir un sumario de estos jugadores, y sin embargo al árbitro del partido, que le dice a los jugadores, les ganamos
ahora nos toca festejar a nosotros. No tenemos conocimiento de que ellos hayan sido sumariados hasta ahora. Y eso es gravísimo. Y eso demuestra no solo una parcialidad de los miembros, y no hay una contradenuncia, un fracaso del sistema disciplinario de la APF que tiene que corregirse inmediatamente. Yo estoy seguro de que mi amigo el presidente Robert Harrison va a tomar carta en el asunto, porque esto no puede seguir así. Y no hay una contradenuncia de Guaraní, doctor. ¿Perdón? Guaraní no va a denunciar a los árbitros por esta situación. Estos son de público conocimiento, eso ya fue como estado público a raíz de las declaraciones que se hicieron en la prensa. Yo creo que el tribunal lo que tiene que hacer es actuar y hacer lo que tiene que hacer. Ahora, yo insisto, el día de hoy el Club Guaraní va a presentar una nota pidiendo la renuncia o la remoción, mejor dicho, a la APF de los 5 miembros que firmaron esta resolución en razón de que actuaron de forma arbitraria, contraria a derecho, basada en afirmaciones completamente antojadizas, basada en una supuesta opinión pública generalizada, cosa que no es cierto, basada en la opinión de la prensa, cosa que no es cierto, porque muchos colegas tuyos me dijeron, no, esto no es causal no es una conducta que sea que se pueda castigar de esta forma. Y bueno, esa es la situación. Se está generando una crisis institucional muy grave en razón de que hay un tribunal que nos falla conforme a derecho. ¿Y usted le parece que el tribunal, o en este caso, el comité ejecutivo, no sé cuál sería en este caso, el encargado de sacar a los miembros del tribunal? Tendría que ser el Consejo Ejecutivo, el presidente. El comité ejecutivo es el que debería tomar esta determinación. Y quiero agregar algo más. Sí. Ocurre que, como ustedes saben, lo que la normativa de la FIFA y la normativa de la APF trata de hacer es evitar que se recurra a la justicia ordinaria. ¿Sí o no? Sí. Pero hay una excepción a esto, es cuando se violan principios y garantías básicas establecidas en la Constitución. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Se violaron todos los derechos y garantías del jugador Raúl Bobadilla a un proceso justo, en el cual él haya podido tener la oportunidad de ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales, porque en este caso hay una clara parcialidad y dependencia de los miembros del tribunal hacia lo que dice Twitter, hacia lo que dice la tapa popular o lo que sea, y eso no puede ser. Entonces acá se han violado derechos y garantías constitucionales. Es gravísimo lo que pasó acá, y esto no es una cosa que afecte solamente al Club Guaraní, es una cosa que el día hoy le tocó al Club Guaraní, mañana le puede tocar a otro club. El club que tenga menos tuiteros parece que es el club más vulnerable. El club que tenga más tuiteros, más capacidad de hacer ruido en las redes parece que sale ganando, y eso es peligroso. Eso no debería ser así. Un tribunal no debería no debería guiarse por lo que dicen las tapas de los diarios, por lo que dijo la prensa. Debería aplicar el reglamento, y acá no hubo una aplicación del reglamento. Esto es una sentencia arbitraria desde donde se lo mire, y eso nos lleva a pedir la remoción de estas personas, Es gravísimo esto. Yo quiero que mencionen esto. El órgano disciplinario de la APF incluso está pidiendo la remoción de esta persona a raíz de la resolución que dictaron el día de ayer, que resulta arbitraria, contraria a la Constitución, y que se basa en argumentos que no son jurídicos. ¿Quiénes son, doctor, los miembros del tribunal recusados en este caso? Ahora no tengo acá la lista ahora de los miembros, pero eso se va a individualizar en la nota que se va a presentar para que el comité ejecutivo tome las medidas del caso. Pero el principal es el doctor Prono. No sé si llamarle principal o no, pero es el presidente del tribunal. Yo entiendo que es el presidente del tribunal. Sí, porque esto no es contra las personas a título personal, valga la redundancia. De hecho, yo tengo amigos en el tribunal. Esto se basa en una cuestión objetiva, ¿verdad? Nosotros creemos que la APF tiene que tener un órgano disciplinario que falle conforme a derecho. Eso nomás no es atacar a la persona, eso es muy importante dejar a salvo, ¿no? Nadie está atacando a ninguna persona.
Sí, entiendo, doctor. ¿Y qué pasa si el Consejo Ejecutivo no da pie a esta nota, no saca los miembros del tribunal? Porque vamos a continuar el día de mañana. Cualquier persona que esté sometida a la potestad sancionatoria del tribunal disciplinario, la APF, va a ser sancionada porque las turbas del Twitter dicen que tiene que ser sancionada. O sea, a eso vamos a llegar, porque esto es gravísimo. Es gravísimo. Yo quiero que se entienda esto, más allá de la injusticia que se cometió contra Raúl Bobadilla, una tremenda injusticia y un perjuicio enorme para el tío Guaraní, dicho sea de paso. Esto le puede afectar a cualquiera. Perfecto. Doctor, ¿y ahora esto simplemente a esperar o podría ser también? A defendernos y a tratar de mejorar el sistema, porque todos queremos que tengamos una APF que tenga un órgano disciplinario que actúe con independencia, con imparcialidad, que actúe conforme a derecho. Eso forma parte de todos los valores que hacen a la APF, deportividad, y en fin, una serie de cuestiones adicionales. Este mismo tribunal recusado por ustedes tiene a su cargo ese sumario a los futbolistas, doctor. Tiene a su cargo y no tenemos ninguna confianza. Se tienen que apartar o si no se espera otra resolución arbitraria. Y tienen que tomar medidas contra esa denuncia que hay contra los árbitros que decirle vos si es o no apropiado con un árbitro y diga, ahora nos toca festejar, nosotros ganamos. Que vengan a decirle eso a los jugadores que perdieron, incitando a reacciones. Es una conducta completamente impropia, nunca vista. ¿Qué clase de liga bananera tenemos donde árbitros dicen eso? Eso no puede ser. ¿O a vos te parece que es correcto que un árbitro vaya y diga eso después del partido? Eso es una conducta completamente inapropiada. Sí. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Vamos a continuar sobre este caso porque es algo grave realmente. Denuncia Guaraní al tribunal. El tribunal tiene ahora a su cargo el sumario a 3 futbolistas de Guaraní con relación a lo que había ocurrido tras el partido ante Olimpia final del 30 de diciembre, donde hubo aparentemente enfrentamientos verbales, árbitro futbolista de Guaraní, según la denuncia que consta en el informe del señor Juan Gabriel Benítez. Doctor, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia, mi respeto. Igualmente, el doctor Diego Moreno, asesor jurídico de Guaraní. Darío, esta situación bastante complicada. Todo se origina en la sanción a Raúl Bobadilla, donde supuestamente la resolución se saca en base a, según el abogado de Guaraní, el doctor Moreno, repercusiones en las redes sociales y en la prensa deportiva. En realidad, Johnny, es la causa de todo. La repercusión fue la causa. Sí. Aquí no hubo un informe del árbitro o una actuación de oficio inmediatamente al ver el festejo del tribunal. La causante de todo, lo que se generó públicamente, porque se comparó y bastante el caso de Jorge Recalde con el de Raúl Bobadilla, como a uno 4 partidos y a otro no. La diferencia es que había un gesto con los testículos de Recalde en aquel gol, que fue determinado por el VAR para su expulsión. Aquí ni siquiera la tecnología o los árbitros encargados de la tecnología detectan el festejo desmedido de Bobadilla, que casi muestra las partes íntimas, una irresponsabilidad total del jugador. Tremenda irresponsabilidad. Creo en que él no tuvo la intención, pero superó el límite y es un acto irresponsable. Entonces, se generó en redes sociales, que desde la pandemia del coronavirus termina siendo el termómetro para diferentes aspectos en el fútbol, esa repercusión mediática. Hubo presión mediática, porque de un lado del cuadro estaba Olimpia y del otro estaba Guaraní, y se encaminaban a la final del campeonato. Aquí hay que decir, Darío, si hubo presión mediática, por lo menos, yo creo que en este grupo de ABC Cardinal, ABC TV, ABC Color, no hubo ninguna presión para sancionar a Bobadilla
mirando lo que era ese enfrentamiento, sino que publicitar lo que ocurrió, mostrar a la gente lo que pasó con este jugador, con Raúl Bobadilla, que ya tiene mucha experiencia, tiene selecciones nacionales, tiene fútbol argentino, tiene fútbol europeo, y que se muestre así públicamente, a mí por lo menos me había extrañado muchísimo ese gesto que había realizado Raúl Bobadilla, porque no estamos hablando de un juvenil que anotaba su primer gol o alguien que venía saliendo de una dolencia. Es que sorprende, Johnny, sorprende y es grosero. Sí, claro. Sorprende y es grosero. Entonces, particularmente sí, a mí me gustó o me hubiera gustado que reciba una sanción rápida. No lo fue por una cuestión de que el tribunal no tiene la capacidad, porque no está al tanto. Este tribunal no está al tanto de lo que pasa en el fútbol paraguayo. Cuando trata un tema, lo trata por alguna denuncia, por algún informe del árbitro. Por eso no actuó de oficio inmediatamente. Actúa ante una repercusión, ante una presión mediática, y lo hace orillando la final con el plazo de 3 días para que Bobadilla se defienda. Y en medio estaba el partido. Sí. Y por reglamento no puede quedar inhabilitado. Entonces disputa y la sanción viene mucho tiempo después, hasta tarda después. Esto 14 terminaba días. el partido y en los primeros días de enero debía estar la sanción. También el tribunal es incapaz. Incapaz porque no sabe, incapaz porque no está enterado, incapaz porque no dimensiona. Me parece que porque no tenemos un tribunal que esté enteramente a disposición del fútbol. No. Son miembros Que ad honorem. cumplen, por eso digo, cumplen solamente en base a un informe de árbitro o alguna denuncia que llegue de manera oficial, de carácter oficial. Y eso, a mí me extraña de sobremanera, Darío, que el tribunal en su defensa diga que se le sanciona por una repercusión mediática. Y esa es la parte vergonzosa de esta determinación. Yo te digo sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con la sanción, porque es un jugador experimentado, es un jugador seleccionado o seleccionable. Estaba jugando un partido muy importante, cuarto de final de un torneo, televisación para todo el país. Si bien no vimos en ese momento la imagen vía televisión, pero después vimos vía foto, y quedó totalmente expuesto el jugador. Entonces, cometió un error, tiene que ser castigado, estoy totalmente de acuerdo, pero me extraña, repito, que el tribunal, ¿sabe cómo hacía Darío? Bueno, señor Bobadilla, usted se expuso su imagen públicamente, lamentablemente lo tenemos que sancionar, y no poner de excusa que porque se viralizó la imagen. Esa por es eso la parte vergonzosa, Johnny. Sí. Si vas a sancionar a un jugador, y vamos al caso de Bobadilla, que sea porque está mal el festejo, porque estuvo a punto de mostrar las partes íntimas, y no porque se generó una repercusión mediática, no. Por eso yo no concuerdo con la determinación o el argumento del tribunal ante la determinación, porque está mal. Él no humilla a ningún rival, sí. Él no está cargando a ningún rival, y ahí es ahí donde no concuerda. Claro. Porque el tribunal dice, lo sancionamos por este artículo, y este artículo no tiene absolutamente nada que ver con el festejo. Como si fuera que hayan buscado un artículo para sancionarlo. Sanciónenlo. Por el gesto. Ejerzan un argumento. Raúl Bobadilla, excedido en el festejo, a punto de mostrar las partes íntimas, por eso sancionado 5 partidos. Y está penado en el fútbol. Mostrar primero tarjeta amarilla para el jugador que se saca la camiseta. Se sacó la camiseta nomás. Él se saca la camiseta, se sacó la pechera que tenía debajo de la remera, y aparte se baja los pantalones. Suficiente motivo para sancionar a un jugador y no decir que humilló al rival, y que en las redes sociales hubo muchas informaciones o muchos comentarios sobre este caso. Porque si nos vamos a partir de ahora fijar con lo que pasa en las redes sociales,
vamos a sancionar a todos. Sí, claro. Por eso decía, a partir de esta determinación, cuando se publica, que el fútbol, la dirigencia, estaría en un estado mucho más vigilante. Mañana, Darío, voy a poner un ejemplo hasta infantil. Mañana puede aparecer un hincha de Cerro y tira una foto de un jugador con el torso desnudo y todo el mundo empieza a comentar. Nadie vio, es una foto en la cancha, en el vestuario. O te digo, en el banco, donde habitualmente se cambia. Exacto. Y que se vea parte de su cuerpo. Y empieza, sabemos, el poder de Cerro y de Olimpia en las redes sociales es tremendo. Sí. Que empiecen a hablar sobre el tema. El tribunal va a castigar a ese jugador teniendo en cuenta esta situación. Es que se registra un antecedente. Por eso van a estar vigilantes todos. Sí. Y van a reclamar ante el mínimo gesto. Por ejemplo, esto de acá hace frío. Eso es un gesto humillante. Es una falta de respeto. Lo que hizo Alan en su momento a la de Olimpia, por Alan ejemplo. Benítez, a la gente de Olimpia. Eso es un gesto humillante. Sí. Eso es un gesto para que el tribunal actúe de oficio. Pero vamos a lo mismo, a lo que estaba explicando. Este tribunal no tiene capacidad porque no está vinculado con el fútbol. No tiene una vinculación completa con el fútbol de determinar partido a partido qué ocurre y dónde podemos nosotros actuar en base a los reglamentos que tenemos. Y vuelvo al ejemplo que di ayer. ¿Cuándo un tribunal es capaz para actuar en el caso de Edinson Cavani? Un simple mensaje en Instagram sirvió para que un tribunal, en base a su reglamento, a su ideal de oficio, rápido. Miró el reglamento, bueno, ataca este punto, sanción. Y así tiene que actuar un tribunal. Porque no hubo informe del árbitro, por eso no actuó rápido Johnny. Y se generó todo lo mediático y allí abrimos un sumario, vamos a investigar lo que pasó. ¿Qué se va a investigar si es algo visible? No, es una foto trucada. El propio jugador, en absoluto, al día siguiente, aquí hablando con los compañeros, reconoció que pasó eso, que él festejó de esa forma. Y sigue el fútbol paraguayo manejándose a un nivel de torneo de barrio. ¿Sabe qué dijo una vez un miembro del tribunal? Yo no miro fútbol. Recuerdo la frase perfectamente, y es un miembro que tiene que calificar. No me acuerdo si fue en el caso de Marcelo Palau, que recibe una amarilla por una falta que no existió. Me parece que fue en aquel caso, creo que sí, cuando él jugaba con Guaraní. Exactamente. Que recibe una amarilla o una tarjeta roja cuando él ni siquiera había cometido la falta. Fue un error arbitral y trataron de reclamar para que se lo levanten, y había dicho así, una falta total de respeto, cuando su trabajo es ver si es que va a tener la capacidad de actuar de oficio. Ahora que el tribunal salga y diga, no, de oficio no podemos actuar, nosotros en base a denuncias, a informe del árbitro. Entonces, está bien, pero si tiene la capacidad para hacerlo, tiene que hacerlo, pero tiene que estar vinculado completamente al fútbol. Yo no estoy en contra de la sanción de Bobadilla, estoy a favor. También a favor. Una sanción justa de un jugador que se excedió irresponsablemente en un festejo. No creo que lo haya hecho adrede y con intención de dañar a alguien, pero se excedió y la sanción es justa. Y también, en consecuencia, es ejemplar. A partir de ahora, ojo, las sanciones son justas. Uno después analiza si termina siendo ejemplar o no. Pero así como Recalde fue expulsado por el gesto del testículo, perfecto, sancionado 4 partidos, muy bien también Bobadilla al sancionarle por 5 juegos. Pero, para concluir, el Tribunal de Disciplina tiene que ser mucho más claro, porque no tiene sentido su argumento con el reglamento y la determinación que toma. 12:09.
es la primera vez que lo digo al aire. Hoy el Club Guaraní va a estar pidiendo al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a Robert Harrison, la remoción inmediata de los 5 miembros que componen el Tribunal Disciplinario de la APF. Estas personas ya no pueden continuar en el cargo porque con esta resolución han demostrado que no son independientes, que no son imparciales, que se dejan llevar por una supuesta afirmación de la opinión pública que no es cierto, y se dejan llevar por lo que supuestamente dijo la prensa, lo cual también es falso, porque a mí varios medios de prensa me dijeron que ellos no consideran que esto constituye un caso de insulto, ni de humillación, ni de codazo, ni nada, que es lo que dice el artículo 52. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. Endipio, tranquilo socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Derógape, Jare Ganata Capuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, flachuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a www.shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante,
restaurantes El Choriqueso Maxi, donde hay ochi, hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. 12:17 en todo el país. Primeros partidos de la categoría intermedia Darío Martín Ibarra. Primera fecha, categoría intermedia. Deportivo Capiatá Independiente de Campo Grande. Este era un partido de primera, hasta hace poco. Sí. Resistencia General Díaz. General Díaz, después de ¿cuánto tiempo? 8 años. Retorna a la segunda división. Resistencia había peleado la Copa Paraguay ante Guaraní, fue su último encuentro. ¿Semifinales? Semifinales, sí señor. En Guaraní cancha de clasifica Capiatá. por penales. Exacto. Lo deja fuera el equipo de Resistencia. 2018. El otro partido, Fernando de la Mora, Sportivo San Lorenzo. San Lorenzo que retorna también a la segunda división. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Guaraní de Trinidad. Sportivo Trinidense, Deportivo Santaní. También fue un partido de primera en su momento. Hasta hace poco. Sí. Atirá Rubioñú. Tacuarí retorna a la intermedia ante el equipo del Sportivo Iteño. Ameliano General Caballero de Juan León Mallorquín. Y 3 de febrero de Ciudad del Este ante Fulgencio Lleros, la primera fecha, repito, de la categoría intermedia. No debuta el último campeón de la Interligas, todavía. Tendrá que postergar un año más su
estreno en la división. También se ha establecido el fixture de la primera B, de la primera C y del fútbol femenino. También. Entró la rama femenina dentro de las categorías que reanudan la temporada después de un año de suspensión. En la primera C aparece Sport Colombia. Retorna al fútbol porque Sport Colombia estuvo castigado por 2 temporadas. El año pasado no pudo jugar porque no se jugó el campeonato de primera el vez. certamen. Y retorna a la categoría. Sí. Ayer hablamos con